Y vamos a orar, hermanos. Padre Santo, bendecimos tu nombre, Señor, y agradecemos tu misericordia, tu paciencia, tu amor, tu perdón, Señor. Y alabamos que nos reúnas una noche más para escucharte, Señor, para escuchar tu palabra. Y te ruego que dirijas este estudio, que yo sea solo un instrumento para que tu palabra sea derramada en el corazón de mis hermanos y de todas las personas y varones que han de escuchar este mensaje, Señor. Guíanos, Padre, a una correcta comprensión de tu palabra que nos mueva a una correcta obediencia de ella. Te lo rogamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Tenía yo en mente iniciar una nueva serie de estudios con relación a los siervos de Dios que nos muestra el Nuevo Testamento, pero siendo honesto, no he tenido el tiempo de dedicarle el espacio. Pero vamos a iniciar una serie muy pequeña con relación a la actitud que el creyente debe mostrar en medio de la prueba. Y nos vamos a basar en el capítulo 1 de Santiago. Y ahí, en Santiago, vamos a estudiar 10 actitudes que el creyente debe mostrar en medio de la prueba que glorifican a Dios. Y tenemos que ser honestos y aceptar que todos nosotros, como hijos de Dios, somos constantemente probados en nuestra obediencia a Dios. Siempre tenemos que tomar una decisión, sea tan simple como el qué ropa usar, sea tan simple como el qué camino seguir para llegar al trabajo, a la iglesia, sea tan simple de cómo le decimos los buenos días a nuestra esposa, a nuestros padres, a nuestros hijos. Nuestra obediencia a Dios es probada. Nuestro deseo y nuestro anhelo de glorificar a Dios es probado. Y muchas veces no tenemos la actitud correcta para hacerlo. Muchas veces vivimos en automático. Realizamos las mismas actividades, conductas, y muchas veces ni siquiera reflexionamos en Dios. Oramos automáticamente, pero no reflexionamos en nuestras peticiones. Nos quejamos del calor, de la lluvia, del frío, del eclipse, de todo, y no pensamos en Dios. Entonces, Santiago escribe su epístola, cuyos destinatarios están en la dispersión, han salido, han perdido hogar, negocios, amigos, parientes. Y Santiago les anima a permanecer unidos con Dios, confiando en Dios. Y es muy interesante cómo lo primero que señala Santiago después de su saludo es la seguridad de que el creyente va a experimentar, va a vivir, va a padecer diversidad de pruebas. La diversidad apunta a un abanico de posibilidades, diferentes colores, matices, sabores en cuanto a origen, duración, extensión de la prueba. Lo que está afirmando Santiago es, tú, si eres un hijo de Dios, vas a experimentar prueba. ¿Cómo debes responder a la prueba? Eso es algo seguro. Y yo estoy seguro que tú y yo
estamos experimentando diversidad de pruebas. Pueden ser en la salud, pueden ser en la economía, pueden ser en el matrimonio, pueden ser en la relación con los hijos, pueden ser en el trabajo, pueden ser en la congregación, con los hermanos o aún con los pastores, pueden ser con los vecinos, pueden ser con los comerciantes, pueden ser con cualquier persona y pueden ser con todas las que he mencionado. Entonces, vamos a estudiar, yo calculo 3 miércoles, estas 10 actitudes. Yo calculo 3, pero pueden ser más, pueden ser menos. Vamos al versículo 1 y como es todo el capítulo, voy a ir versículo por versículo para no leer todo el capítulo. Son 27 versículos. Santiago, dice el versículo 1, Santiago, siervo de Dios. Santiago es el medio hermano de Jesús y se presenta como siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Un siervo es un esclavo de Dios. Un siervo es un hijo de Dios. Un siervo es aquel que reconoce la autoridad de Dios en su vida. Y eso es muy importante, porque muchas veces decimos que somos hijos de Dios, afirmamos que tenemos una relación con Dios, pero no mostramos que Dios es nuestra autoridad. Santiago dice, soy un siervo, un esclavo, estoy bajo la autoridad de Dios y del Señor, ahí está, curios, autoridad de Jesucristo. Y cuando se menciona el nombre completo de Jesucristo, se está afirmando que es el Salvador, Yeshua, Christus, el Mesías, ¿sí? Él es el único que salva. Y así se presenta Santiago. Inspirado por el Espíritu Santo, escribe su carta a creyentes judíos que habían sido dispersados, posiblemente como resultado del martirio de Esteban, que es narrado en el capítulo 7 de Hechos. Pero lo más probable es que se debió a la persecución bajo Herodes Agripa, que se narra en Hechos capítulo 12. Esta epístola es escrita aproximadamente en el año 44 después de Cristo, lo que apunta a la etapa primitiva de la iglesia. Y vamos a ver la primera actitud. Y la encontramos en el versículo 2. Hermanos míos, Santiago se presenta cariñosamente identificándose con sus destinatarios como hermanos, hermanos en la fe, por lo tanto, teniendo en común a Dios como Padre. Inmediatamente después de esta introducción amorosa, viene un imperativo. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Tened en el griego significa considera, reflexiona. No es una opción. Tienes que considerar como algo que necesariamente vas a vivir. Por lo tanto, este imperativo nos lleva a reflexionar. Hoy el mundo quiere un evangelio barato. Hoy el mundo quiere un evangelio en el que pares de sufrir, en el que todo sea amor, gozo y misericordia, en el que todo sea color de rosa.
Pero ese no es el evangelio que predicó Jesucristo. En el mundo vas a tener aflicciones. Santiago le está diciendo a los creyentes que esas aflicciones son seguras y por lo tanto tienes que reflexionar, tienes que considerar en tu estilo de vida el que vas a experimentar pruebas. Y dice, reflexiona en qué, en el gozo. ¿Por qué? Porque el gozo no es una actitud o una respuesta natural ante un evento que te aflige, que te roba la paz, que te produce temor o angustia. El gozo no es una respuesta natural ante un evento de estas características. Y por eso dice, reflexiona en el gozo. Gozo en el griego chará implica una actitud de felicidad, de regocijo. Por lo tanto, el gozo no es chará, es cará, perdón, de cariz. El gozo para el creyente no es una opción, sino un mandato. Y podemos ver varios pasajes de la Escritura. Simplemente la epístola a los Filipenses es una epístola de gozo, de regocijo. Pablo en la cárcel dice, regocíjense, yo estoy regocijado en el Señor siempre. Oye, pero estás en la cárcel. Sí, pero la cárcel no me impide tener comunión con Dios. No me impide orar a Dios. No me impide que Dios escuche mis plegarias. No me impide que yo comparta el evangelio. No me impide nada. La cárcel no obstaculiza mi salvación, la seguridad de mi salvación. Por lo tanto, no tengo por qué estar amargado, triste o enojado porque tengo al Señor. Un puritano de apellido Brooks señalaba, ¿qué perdió Job? Habrá quien diga que perdió sus bienes materiales. Habrá quien diga que perdió a sus hijos. Habrá quien afirme que perdió la salud. Pero el puritano dice, no, Job no perdió nada, porque Dios estaba con Job. Y Job tenía todo, porque tenía a Dios. Qué tremendo pensamiento, ¿verdad? Nosotros nos afligimos ante cualquier mínima prueba. Se nos va el gozo con el temor de pensar que puede suceder algo que no queremos, que no deseamos. Pero si Dios está con nosotros, no hemos perdido nada. Lo único seguro que tenemos en Dios es la salvación. Y con eso tenemos seguro todo. Entonces, reflexionemos en el gozo. Pero Santiago no establece un simple gozo. Él dice tener por sumo gozo. La palabra sumo implica totalidad, algo que es completo. Por lo tanto, está diciendo, en primer lugar, ten un gozo que es puro, genuino. No es un gozo religioso. Y muchas veces, hermanos, queremos manifestar una apariencia religiosa, una falsa humildad, y decimos que todo está bien y Dios tiene el control de todo, pero tengo fe, ¿sí? O sea, ando arrastrando la cobija, como dicen vulgarmente. ¿Sí? Estoy más apaleado que un perro callejero, pero tengo fe y estoy tranquilo. Pero por dentro nos estamos desmoronando. Y al mundo le podemos decir que tenemos fe y que estamos tranquilos. Pero Dios sabe que dentro
en lo íntimo de nuestro corazón, estamos paralizados, no tenemos gozo, tenemos ira, enojo, descontento. Por lo tanto, el gozo tiene que ser genuino, no fabricado, no aparente. Y si no tenemos un gozo genuino, tenemos que orar a Dios porque Dios nos dé y produzca en nosotros ese gozo. Es un gozo no adulterado. Al ser puro no puede ser adulterado, no puede estar alterado. Es un gozo que no depende del resultado de la prueba, sino de la relación con Dios. Si voy a estar gozoso porque voy a salir de la prueba victorioso, entonces es un gozo adulterado. Porque si no sales victorioso de la prueba, entonces no tienes gozo. Y Santiago dice, ten gozo cuando experimentes la prueba. No está diciendo cuando salgas adelante de la prueba. Simplemente por el hecho de ser probado, ten gozo. ¿Y qué es lo que se prueba? La fe. No se prueba la salud, no se prueba el conocimiento intelectual, teológico, no se prueba la cartera ni la economía, se prueba la fe. Y entendiendo la fe, no solo la convicción de creer en Dios, sino la convicción de creerle a Dios y por lo tanto obedecer su palabra. La prueba es de la fe, de cuánto confiamos en Dios. Entonces el gozo es uno, solo los hijos de Dios tienen fe. La prueba es de la fe para purificar nuestra fe, nuestra relación con Dios, para que nuestra fe, que es más valiosa que el oro, sea probada por el fuego de la prueba y se quiten las impurezas de esa fe y podamos adorar, alabar con un corazón más puro a Dios. Y por eso Santiago dice, si tú estás siendo probado como hijo de Dios, gózate. Gózate, ¿por qué? Porque Dios te está limpiando, porque Dios te ama, porque Dios no te quiere dejar en el estado en que estás, porque Dios quiere que tengas una fe más valiosa que el oro. Esta clase de gozo es completo y total. No, no es gozo solo el domingo, no es gozo cuando canto alabanzas, no es gozo cuando empiezo a pensar positivamente de que Dios me va a sacar de la prueba como yo quiero que me saque. No, es un gozo que implica una rendición total del corazón a la voluntad de Dios. Una rendición total del corazón a la voluntad de Dios. No es un gozo que busca depender de nuestros recursos y bañamos nuestros recursos con un poco de espiritualidad. No, es un gozo que implica decirle al Señor, yo no sé, enséñame. Yo no puedo, ayúdame. Soy débil, fortaléceme. Tengo duda, afírmame. Es el gozo de poder recurrir a Dios en cualquier tiempo, en cualquier lugar, para que conforme nuestro corazón a su voluntad. Hermanos, no necesitamos pasar una prueba enorme. Dios trabaja en lo simple y en lo pequeño. Y Él dice, si en lo poco
No eres fiel, ¿por qué te voy a poner en lo mucho? Si no eres capaz de ser fiel en lo poco, ¿qué? ¿Por qué estás esperando que tu fe sea probada en algo grande? Y nuestra fe es probada en lo poco. ¿En qué tan poco? En una relación personal con Dios. ¿Cuánto tiempo pasamos con Dios? ¿Cuánto tiempo oramos? ¿Cuánto tiempo escudriñamos la Escritura? ¿Cuánto tiempo nos deleitamos haciendo la voluntad de Dios? En nuestras oraciones, ¿qué buscamos? ¿Agradar a Dios o que Dios nos agrade a nosotros? En nuestra relación siguiente con nuestra esposa, si no somos capaces de pedirle a Dios que nos enseñe a amarlas como Él ama a su iglesia, como Él me ama a mí, porque yo soy iglesia, entonces no estoy siendo fiel. Y por eso tengo los problemas que tengo con mi esposa. No es perfecta ella, yo tampoco. Pero Dios nos ha dicho, ven a mi palabra, porque mi palabra es útil para enseñar, y si no sabes cómo amarla, yo te voy a enseñar. Y si tú, mujer, no sabes cómo someterte a la autoridad de tu marido, ven a mi palabra porque yo te voy a enseñar. Y entonces el gozo tiene que ser completo y total y ser en lo poco para ir creciendo y poder enfrentar las pruebas que cada día el Señor tiene reservadas para sus hijos para ir purificando la fe. Y así puedo seguir la relación con los hijos. Amamos a nuestros hijos, pero muchos de nuestros hijos son unos desconocidos para nosotros. ¿Por qué? Porque fuimos buenos proveedores en lo material, pero no en lo espiritual. No nos interesó su corazón, nos interesó su educación, pero no su corazón. Y no está mal la educación, pero no lo apartes del corazón. Entonces, cada vida, cada relación, cada momento es una prueba. Prueba nuestra fidelidad, nuestra confianza en Dios. Esta clase de gozo no es de origen humano, es divino. Lo produce Dios. Solo el gobierno de Dios en el creyente va a producir ese gozo. El gozo es un elemento del fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu implica que el creyente es gobernado por el Espíritu de Dios y no por su carne, y no por sus deseos, y no por sus apariencias, y no por sus circunstancias. Por ser un gozo divino es un gozo excepcional. Solo el Señor lo da a sus hijos sin importar el origen, el tamaño, el color, la duración de la prueba. Así como la gracia del Señor es mayor a todos nuestros pecados, así el gozo del Señor es mayor a todo tipo de prueba, a todo tipo de prueba. Romanos dice que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Ok, estoy pasando esta prueba en mi vida. La prueba debe acercarme a Dios, no a separarme de Él. La prueba debe llevarme a orar más, a leer más, a estudiar más, a memorizar más, a meditar más su palabra, a estar más cerca de Él, no separado de Él. Y cuando oras más, y cuando lees más, y estudias más, y meditas más,
y memorizas más la palabra de Dios. Hay gozo en el corazón por conocer a Dios, porque entonces la atención y el gozo se centran en Dios y no en la prueba, y no en la aflicción, y no en el problema. Aquí gozo es la misma palabra que se señala en Mateo 28:8, cuando las mujeres fueron con temor y gozo a dar la noticia de la resurrección de Cristo a los discípulos. Un gozo que fue producto de Dios. Pero Santiago nos dice que cuando os halléis en diversas pruebas, y aquí cuando en el original griego encierra la idea no solo de lo posible, sino de lo inevitable. Es decir, que las pruebas son inevitables. No solo son posibles, son seguras. Os halléis tiene el sentido literal de caer en, y por lo general es algo inesperado, pero es seguro. No sabemos cuándo vamos a caer en la prueba, pero es seguro que vamos a caer en la prueba. Es lo que está afirmando Santiago aquí. Por lo tanto, Santiago nos advierte que como creyentes experimentaremos diversas pruebas, y la palabra prueba en griego es peirasmos. Esta es una palabra neutra y puede tener connotaciones negativas o positivas de acuerdo al contexto en la que se use. De tal manera que peirasmos también es usado para señalar tentación. Entonces, ¿qué diferencia hay entre prueba y tentación? El resultado. Si tú estudias para el examen, pasas el examen, pasaste la prueba. Si tú repruebas el examen, pecaste. Entonces fue tentación. Cediste a la tentación. Esa es la diferencia. Peirasmos, una palabra neutra, que unas veces se usa como prueba cuando pasas la prueba y otras veces se usa como tentación cuando eres derrotado por la prueba y caes en pecado. Por lo tanto, esta palabra griega describe todo tipo de problemas o tribulaciones que interrumpen una condición normal de paz, comodidad en la vida de una persona. La forma verbal de esta palabra peirasmos significa someter a alguien o algo a prueba con el propósito de descubrir la naturaleza verdadera de la persona o la calidad real de una cosa. ¿Cuántos objetos requieren ser probados para conocer si son genuinos? Los que se dedican al oro tienen que probar la pieza para saber si es de oro. Tienen que probar que la pieza es de plata, que es genuina, y tienen que pasar pruebas para demostrar que son auténticas. Bueno, Peirasmos va a mostrar el carácter genuino del creyente. El carácter genuino del creyente. No va a mostrar el conocimiento intelectual, bíblico, teológico del creyente. No va a mostrar la experiencia ministerial del creyente, ni la fidelidad a la asistencia a la congregación del creyente. Va a mostrar el carácter del creyente. ¿Somos genuinos creyentes o no? Dios permite que el creyente sea probado con el propósito de acreditar su carácter genuino como hijo de Dios. Las pruebas muestran si somos verdaderamente hijos de Dios o no.
Cada prueba se convierte en un examen de fe. Si el creyente no pasa la prueba, como resultado de una reacción incorrecta de su parte, esa misma prueba se convierte para él en tentación, una invitación a pecar y por lo tanto desobedecer a Dios, desconfiar de Dios. Cuando el creyente desconfía de Dios y peca, no es diferente a un incrédulo y por lo tanto está reprobado en su fe. Conociendo la situación de sus destinatarios, Santiago les anima a no amargarse, sino a gozarse en medio de la prueba, poniendo su confianza en Dios. Tenemos un ejemplo en Jesucristo, quien por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Cristo no puso los ojos en la prueba, puso los ojos en el resultado de soportar la prueba y no desobedecer a Dios. La salvación del pecador. El gozo debe llevarnos a poner los ojos en la obediencia a Dios y a quitar los ojos de la prueba. Cuando ponemos la atención en la prueba, nos desanimamos, nos deprimimos, nos derrotamos. Pablo dice en Colosenses 3:1, si habéis resucitado con Cristo, si tienes la vida nueva que Cristo te ha dado, pon atención a las cosas de arriba donde Cristo está sentado a la diestra del Padre. Pon atención a las cosas eternas. Pon atención a las promesas eternas de Dios, a la seguridad de la salvación, a saber que la prueba no te va a vencer, pero tienes que poner la atención en Dios, no en ti, no en la prueba, no en tus circunstancias, no en la otra persona que te está probando, en Dios. Pon atención en las cosas de Dios. Y en poner atención en las cosas de Dios es poner atención en su palabra. Y les repito, tengo problemas con una persona. ¿Qué dice la Escritura? ¿Cómo debo resolver mis problemas interpersonales? La Escritura dice, perdona si te han ofendido. Pide perdón si tú eres el ofensor. Reconcíliate con tu hermano. Entonces, tengo que atender la Escritura y poner atención a las cosas de Cristo, no a las mías, a las de Cristo. La respuesta correcta a las pruebas es el gozo, porque éste muestra el carácter del genuino creyente. Vemos el carácter de un verdadero discípulo de Cristo en el ejemplo de Pedro y Juan, quienes proclaman la verdad del Evangelio ante la oposición de las autoridades religiosas y civiles. El capítulo 5 de Hechos nos revelan cómo los persiguieron, los encarcelaron. Estas autoridades les impidieron predicar las verdades de Cristo, de tal modo que Pedro afirmó que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y ante la persistencia de los discípulos, fueron azotados. ¿Y cuál fue la actitud de ellos? Vea Hechos 5, 40 y 41. Bueno, no vayas, te lo leo. Hechos 5, 40 y 41. Y convinieron con él. Y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y ellos, los discípulos, salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. ¿Cuál es el nombre? El nombre de Cristo. ¿Cómo salieron después del concilio de estar prisioneros y de haber sido azotados? Gozosos, gozosos.
Ese es el carácter del creyente en medio de la prueba. Gozosos. No salieron con queja. No salieron con amenazas de híjoles, no saben con quién se metieron, van a ver cómo les va a ir. No, gozosos. ¿Por qué? Porque habían sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa de su obediencia a Dios. Hermanos, ¿cuántas afrentas, cuántos problemas enfrentamos por nuestra desobediencia a Dios? Y aquí los apóstoles nos dicen que estaban gozosos porque sufrieron afrenta por haber confiado y obedecido a Dios. Y hoy no queremos tener ese gozo divino. Hoy si se burlan de nosotros porque somos cristianos, porque como varones, ay, tu mujer te gobierna, ay, tú no le eres infiel, ay, tú no te vas con los amigos, ay, tú no haces esto, tú no haces aquello, ay, porque tu mujer te pegan las agruras y ja, ja, ja. No, 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 yo soy muy macho, sí, soy cristiano, pero no fanático. Y de veras, de veras. ¿No nos avergonzamos del Evangelio cuando queremos tener un pie en el mundo y otro en la iglesia? ¿Por qué no sufrir el oprobio por decir, sí, soy creyente, amo a Cristo, amo a mi esposa, respeto a mi esposa, no engaño a mi esposa? Y si tú no lo entiendes, es tu problema. Pero yo vivo muy feliz amando a Cristo, a mi esposa, a mis hijos, amando su palabra y obedeciéndola. El pastor MacArthur, en su comentario sobre Santiago, cita a Warren Wiersbe, quien afirmó con certeza, nuestros valores determinan nuestras evaluaciones. Si le damos más valor al bienestar que al carácter, entonces las pruebas nos serán molestas. Si le damos más valor a lo material y físico que a lo espiritual, no podremos regocijarnos. Si vivimos solo para el presente y olvidamos el futuro, las pruebas nos amargarán más y no nos harán mejores. Varones, tenemos el carácter de un genuino creyente para gozarnos en medio de las pruebas que enfrentamos. Esta es la base de las otras 9 características y actitudes del creyente ante la prueba. Si no hay gozo, lo demás será imposible. Si no aceptamos las pruebas y descansamos en nuestra relación con Dios, en la seguridad de su palabra y de sus promesas, entonces lo de las otras 9 características y actitudes no podrán ser manifestadas por un corazón que rechaza la prueba, que se queja de la prueba y se queja de Dios. Así es que hoy simplemente obedezcamos el mandato de Santiago. Tened, reflexionar, considerar el gozo divino que nos producen las pruebas que estamos enfrentando. Y que esas pruebas nos lleven a buscar a Dios, su palabra, y obedecerla para honrarlo a Él. Ninguna prueba, por muy dura, por muy difícil, por muy grande, por muy extensa que sea, nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Oremos, hermanos. Padre, te alabamos y te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu verdad que confronta nuestros corazones. ¿Cuántas veces nos hemos quejado por el clima, por la ciudad,
por la economía, por el trabajo, por la familia, por la esposa, por los hijos, por la iglesia, por los pastores, por los hermanos. Y con ello estamos quejándonos de ti. Tú hiciste el mundo, tú nos creaste, tú nos permitiste nacer en esta ciudad, bajo este medio ambiente, bajo este clima, bajo esta economía, bajo esta problemática. Tú nos diste a la familia, los padres, los hermanos, tú nos diste a la esposa, a los hijos, tú has hecho todo. Quejarme de algo es quejarme de tu creación, de tu obra, de tu soberanía, de tu amor. Perdónanos, Señor, perdónanos porque somos injustos, porque somos soberbios, porque nos falta entendimiento de tu voluntad. Y Señor, enséñanos a amarte, amando tu palabra. Enséñanos a amarte, obedeciendo tu palabra. Y hoy a reflexionar que en medio de las pruebas que vivimos, el llamado, el mandato, la instrucción es tener gozo, porque esas pruebas nos acercan más a ti. Yo te ruego por cada uno de mis hermanos, por sus vidas, por sus ministerios, por su liderazgo en su hogar, por sus matrimonios, por los solteros que estén orando porque tú les proveas de una esposa que te conozca y que te ame. Y por tu iglesia, Señor, para que en medio de las pruebas que se avecinan ante un mundo que te rechaza, tengamos gozo, porque tú eres quien vas por delante marcando el camino. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre. Amén. Muy bien, hermanos, hay preguntas. Adelante, con mucho gusto. Gracias, Alex Roa. Que Dios te bendiga. Y ese nada más fue la primera actitud. Por eso les digo que no sé si voy a durar 3 miércoles y me voy a llevar 10 miércoles, pero bueno, los miércoles que sean, no tengo prisa. ¿Sí? Ánimo, pastor, ánimo. Eso es todo, Alex, claro. Sí. Aquí estoy con mi topo chico porque ya ni vasos tengo, fíjense. Y es de mi tamaño, topo chico, como yo. ¿Sí? Entonces, Hermano Héctor, buenas sí. noches. Felipe, buenas noches. Estaba pensando en la enseñanza que nos dio ahorita respecto a la consideración que nos hace sobre tener por sumo gozo, y la palabra que usó fue considerar, ¿verdad? Sí, Bueno, regularmente en las pruebas, cuando nosotros venimos, vemos venir una prueba o vamos a pasar por algo así, siempre humanamente consideramos lo que viene en la prueba. ¿Qué consideramos? Lo que podemos perder, lo que podemos sufrir, lo que podemos pasar, lo que puede suceder. Eso lo consideramos desde nuestra mente humana. Pero cuando tenemos la consideración que es de parte de Dios para que tengamos ese gozo, entonces es cuando dejamos lo humano, la carnalidad, para pensar en lo espiritual, en lo que es el Señor, ¿no? Y en ese momento, pues consideramos que venga lo que venga, viene de parte de Dios. Primero, que Él tiene el control. Luego, que viene de un Dios que es bueno y que todo lo que va a venir es bueno, aunque yo no conozca el propósito, ni el por qué, ni el para qué. Pero el saber, el tener la confianza de que eso es bueno, eso me da gozo. Creo que más o menos así entendí. ajá, correcto, Felipe. Lo explicaste Gracias, bien. Gracias por tu explicación que nos ayuda. Gracias, Felipe. gracias. ¿Alguien más? Bueno, hermanos, tienen una prueba enfrente. Sí. Moisés, que Dios te bendiga también a ti. Tienen una prueba enfrente hoy. Oración.
tened por sumo gozo porque nos vamos a desvelar orando. Bueno, yo no, porque ya no estoy en el grupo, ¿sí? Pero voy a orar por ustedes. Pero tienen una prueba enfrente. Tengan por sumo gozo el unirse en oración, ¿sí? Y alaben a Dios dependiendo de Él, ¿ok? Si no ¿Por hay... qué salió del grupo, profesor? Mira, Porque Mario, te voy a decir por qué y a todos se los comparto, no es. No puedo tener un ojo al gato y otro al garabato. Yo amo, yo les amo a ustedes y ya me van a hacer llorar. Y amo a la Iglesia Cristiana de la Gracia, pero ya no soy pastor de ahí y no me sirve y el estarme enterando qué hacen, cómo lo hacen, por qué lo hacen, para qué lo hacen. Sí, ya no estoy ahí. Hoy estoy enfocado en la iglesia de Querétaro. El sábado tuve una reunión con el liderazgo. Ya establecimos una reunión de oración. Primero los líderes para después transmitirlo a la iglesia. Entonces, hoy Dios me enfoca en la iglesia de Querétaro, pero yo oro por la iglesia de la gracia, por sus pastores, por ustedes, mis varones, ¿sí? Y yo les pido que oren por la iglesia de Querétaro, porque el Señor la firme, la confirme y que el Señor traiga a los que han de ser salvos y haga su obra en Querétaro. Pero no es sano el estar viendo qué pasa y qué no pasa. Yo oro por la iglesia cristiana de la gracia, pero ya no soy parte de la Iglesia Cristiana de la Gracia. Soy parte de la Iglesia Universal de Cristo con todos ustedes, con todos los creyentes en todas partes del mundo, ¿sí? Y esa es la razón por la que me salí de todos los chats de la gracia, salí, les di las gracias a los pastores y me salí del chat de pastores porque pues ya lo que decidan, pues yo ya para qué me entero si van a hacer las albóndigas con el huevo afuera o con el huevo adentro, pues ya no puedo yo opinar porque no voy a ser cocinero de ahí, ¿sí? Entonces ya me salí del chat de los de 60 y más porque pues amo a mis hermanos de 60 y más, sí, pero tampoco me sirve saber cuándo se van a ver, qué van a hacer, qué van a cantar, qué no van a cantar, pues tampoco, ¿sí? Y me salí de la oración por esa misma razón, ¿sí? pastor, una pregunta. Sí, Yo entiendo esto, pero digo, para mí sí realmente es triste porque usted ya es, como dice, de otra iglesia que está formando en su localidad suya. Eh, pero ¿cómo se puede interpretar el pensamiento de nosotros, el amor hacia usted y el querer seguir escuchando sus predicaciones, sus consejos, sus confrontaciones? Que usted deja mucha huella en nosotros. mira, Mario, la palabra de Dios es para todos. Y como se los he dicho otras veces, somos instrumentos de Dios. Yo soy un instrumento de Dios para glorificar a Dios, predicar la palabra de Dios. Le agradezco a los pastores de la gracia la oportunidad y el privilegio que me dan de poder continuar con el grupo de varones. ¿Sí? Ahí está nuestro amor, ahí está nuestra hermandad. Pero el día que yo tenga que salir de este grupo, Dios tendrá alguien que seguirá predicando su palabra. ¿Sí? Nadie es indispensable en la iglesia del Señor más que el Señor. Estamos separados físicamente, pero como dice Pablo, aunque estoy físicamente separado de ustedes, estoy unido a ustedes en espíritu. ¿Sí? Y como les digo, si Somos un mismo cuerpo, ¿no? exactamente. Entonces, créanme, yo también oigo las predicaciones de la gracia, ¿sí? Y porque es palabra de Dios. No es que yo escoja, ay, voy a escoger al pastor Toño por encima de otro pastor. No, yo también escucho, como muchos de ustedes, diversas predicaciones, porque es palabra de Dios. No porque sea mejor o mal o ¿sí? Es palabra de Dios. Y si ustedes quieren escuchar las predicaciones que Dios pone en mi corazón, yo se los agradezco. Pero que busquen ustedes la palabra de Dios, no busquen al predicador, no busquen al hombre.
Si el hombre predica la palabra de Dios, gloria a Dios porque su iglesia será edificada. Pero si el hombre busca al hombre, nos vamos a caer al hoyo. ¿Sí? Entonces, si mis predicaciones sirven para edificar a la iglesia de Cristo, gloria a Dios. Y oren por mí porque, sí, Claro, es una... seguiremos que usted, su iglesia crezca, pastor. Que crezca la iglesia de Cristo. Sí, nosotros, como siempre les digo, trabajamos para el mismo jefe, pero en diferente sucursal, nada más. ¿Ok? Es el mismo patrón, pero en diferente sucursal. Gracias, pastor. De nada, Mario. Sí. Entonces, bueno. Ok. Hermano Saludos, Héctor, hermano. hermano Héctor, Sí, Felipe. nada más quería leer unos versículos de el libro de los Hechos, capítulo 20, versículo del 20 al 24, Adelante. tocante a la partida, pues que usted ya se fue para allá. Dice así, Hechos 20 del 20 al 24. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Esto es todo, hermano. Unos versos que tiene que ver que así como con nosotros, ¿verdad? Nos predicó, nos llamó a arrepentimiento. Allá donde el Señor lo lleva, ahí también el Señor le va a ayudar, hermano. Gracias. Para que en todo sea el Señor glorificado. Amén. Que así sea. Amén. Así es que no estamos separados ni nada, seguimos juntos hasta el tiempo que el Señor diga. ¿Ok? Muchas gracias, pastor. Gracias, hermano. Buenas Gracias, noches. Héctor. Un Dios les abrazo. bendiga. Un Nos abrazo. bendiga. Saludos a la iglesia de Querétaro, hermano. Gracias de su parte. Bye. Y ya, Al hermano Gracias, Rosy. Héctor. Hasta luego, Bye. Pastor Víctor.